400 metros cúbicos de dióxido de carbono saturados con agua se encuentran a 20 grados centígrados y una atmósfera. Se comprime hasta 3,5 atmósferas a la vez que se enfrían hasta 15 grados centígrados, con lo cual se condensa parte del agua que va separándose del sistema. A continuación se expansiona hasta 1,3 atmósferas y se calienta hasta 20 grados centígrados. Calcular: cantidad de agua condensada, humedad relativa final, el volumen de la mezcla medido en las condiciones finales, presión de vapor a 20 grados centígrados y 15 son respectivamente 17,535 y 12,788 milímetros de mercurio. En un estado inicial tengo un gas húmedo, a este volumen, esta temperatura y esta presión. Como es un estado, el enunciado me dice saturado, su humedad relativa es 1. Ahora, este estado 1 se comprime. ¿Cómo se comprime? En el estado 2, parte del agua se ha condensado. Por eso existe esta masa de agua condensada. Este estado 2 tiene esta temperatura y esta presión. Ahora, como es un estado después de una compresión, su humedad relativa es 1. Este estado 2. A este estado 2 se le separa la masa de agua condensada. Después de eso, solo el gas que está acá se expande. Y se llega a un estado 3, que tiene esta temperatura y esta presión. En base a todo esto, quiere que calcule primero la masa de agua que se ha condensado. Después, el volumen en este estado final y la humedad relativa en este estado final. Ya, primero lo más sencillo, la masa de agua condensada. Siempre que se quieran calcular masas de agua condensada, lo que se debe hacer es hacer un balance de masa al agua. Siempre se resuelve de ese modo masa de agua condensada. Entonces, un balance de masa al agua. Esto lo voy a realizar entre 1 y 2. Entre 1 y 2. Entonces, la masa de agua en 1, ¿qué sería? Sería la masa del vapor en el estado 1. Esto es igual al estado 2. ¿Dónde tenemos agua? En el vapor y en el condensado. Entonces, masa de vapor en el estado 2 más la masa de agua condensada. Ya. Ahora, como esto es un vapor y esto es un vapor, puede expresarse esta masa por la ecuación de estado. Esta también. Y es lo que vamos a hacer. Masa de un vapor sería presión, volumen, peso molecular sobre RT. Solo despejar de la ecuación de estado. Como es vapor 1 sería presión de vapor en 1. Como es en 1, volumen 1. Y como es de agua, peso molecular del agua. Aquí abajo sería a la temperatura 1, ¿no ve? A este lado. Este vapor, lo mismo. Sería presión, volumen y peso molecular sobre R, temperatura. ¿Cómo es estado 2? Volumen 2, temperatura 2. Agua, peso molecular del agua. Entonces, acá estado 2, presión de vapor 2. Y más masa del agua condensada. Acá puedo hacer algo más en esta ecuación. Sé que la presión de vapor en 1 es humedad relativa a 1 por la presión de vapor de saturación de 1. El siguiente, esto también se puede aplicar lo mismo. Humedad relativa 2 por la presión de vapor de saturación del estado 2. Entonces, esta es la ecuación que acabo de plantear, la voy a llamar alfa, porque todavía tiene dos incógnitas. Se analizan los datos que tenemos acá. Masa de agua condensada no tengo, pero tampoco tengo volumen 2. Entonces, primero debo hallar volumen 2. Así puedo entrar a esta ecuación y hallar masa de agua condensada. Para hallar un volumen después de una compresión o una expansión, siempre esto es casi general, se analiza el gas seco. ¿Por qué el gas seco? Porque su paso del estado 1 al estado 2 solo involucra un paso en presión, volumen y temperatura, porque sus moles se mantienen constantes. Al agua no se le puede aplicar porque se condensa su masa, pero al gas seco, al dióxido de carbono, por ser sus moles constantes, puedo hacerle una ecuación combinada. ¿Esto cómo sería? Sería la presión del dióxido de carbono en el estado 1
por el volumen 1 sobre la temperatura 1. Esto es igual para el estado final, presión del dióxido de carbono, ahora en 2, por el volumen 2 sobre temperatura 2. ¿Ya? Ahora, esta presión del dióxido de carbono se puede expresar en función de otras variables. ¿Por qué? Presión del gas húmedo es igual a presión del gas seco más presión del vapor. Si de aquí despejo la presión del gas seco, puedo hallarla en función de la presión del gas húmedo y presión del vapor. Eso es muy común, ¿verdad? Entonces, la presión de dióxido de carbono en 1 sería presión 1 menos presión de vapor. Humedad relativa en 1 por la presión de vapor en 1 de saturación. Todo esto es presión de dióxido de carbono en 1. Esto está multiplicado por el volumen 1. Y está dividido entre la temperatura 1. Esto debe ser igual para el estado 2. Para el estado 2 podemos aplicar exactamente lo mismo, ¿no ven? Acá sería presión 2 menos humedad relativa 2 por la presión de vapor del estado 2 de saturación por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Y de esta ecuación solo me falta hallar volumen 2. Y con esto, como ven, siempre una ecuación combinada al gas seco me ayuda a hallar volumen final. Aquí ya poniéndole los datos, presión 1 es una atmósfera, 760 milímetros de mercurio, menos humedad relativa del estado 1 por la presión de vapor en el estado 1 por el volumen 1, 400 metros cúbicos, temperatura 1 es 293 Kelvin. Esto es igual a la presión del gas seco en el estado 2 por el volumen 2 y la temperatura 2. Así el volumen 2 me está saliendo, directamente ya lo puse aquí, 110,2737 metros cúbicos. Ahora, teniendo esto ya no me sirve, porque con esto he calculado el volumen del estado final, que como les digo es muy común. Entonces, con volumen final, ya puedo entrar a la ecuación alfa, ¿lo ve? Es lo que me faltaba para hallar masa condensada. Entonces, entro a esta ecuación, le coloco datos y ya puedo calcular esto. Vamos por el primer término. Humedad relativa del estado 1. Eso es 1. Presión de vapor del estado 1, 17,535. Por el volumen 1, 400 metros cúbicos. Eso en litros es 400 por 10 al cubo. Por peso molecular del agua, 18. Abajo R, 62.4. Y la temperatura 1 es 293 Kelvin. Ahora, el siguiente término. Humedad relativa del estado 2, 1. Presión de vapor del estado 2, 12,788. Volumen 2, lo que acabo de calcular, 110,2737. Si lo coloco en litros directamente, sería así, 9,7. Por peso molecular del agua, 18. Abajo R, 62.4. Temperatura 2, 15 grados centígrados, 288 Kelvin, ¿no ven? Y más el último término, más la masa de agua condensada. Y así la masa de agua condensada, 5.492,92 kilogramos. Es muy usual utilizar el mismo procedimiento para masas condensadas o masas evaporadas, siempre el mismo procedimiento. Ahora que ya hicimos la parte fácil, que es la masa condensada, vamos a lo que nos falta. Volumen 3 y humedad relativa 3. Ahora, cuando se hace una expansión, igual que en la compresión, hallar un volumen final siempre es el análisis con el gas seco, ¿no ve? Una ley combinada. Entonces, hagamos lo mismo, pero ahora entre 2 y 3. Al dióxido de carbono, entre 2 y 3, sabemos que sus moles eran constantes. Entonces, una ley combinada sería la presión del dióxido de carbono en 3, primero del estado 2, ¿no? Presión del dióxido de carbono en el estado 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2. Eso tiene que ser igual para el estado 3. Presión del dióxido de carbono en el estado 3
por el volumen 3 sobre la temperatura 3. Ahora, cambiar la presión de un gas seco en función de la presión del gas húmedo y presión de vapor es común, ¿no ve? Entonces, esto es fácil de realizar. Presión de dióxido de carbono en el estado 2 es presión 2 menos humedad relativa 2 por la presión de vapor del estado 2. Esto por volumen 2 sobre la temperatura 2. A este lado me quedaría presión 3 menos humedad relativa 3 por la presión de vapor de saturación del estado 3. Esto por el volumen 3 y lo divido entre la temperatura 3. Ahora aquí aparece un problema. Todo esto he hecho para calcular el volumen 3, ¿no ven? Pero gracias a que no tengo la humedad relativa del estado 3, se me complica, porque es una ecuación con dos incógnitas, ¿no ven? Entonces para eso debo buscarme otra condición, porque acá es dos incógnitas en una ecuación. La otra condición va a ser más sencilla incluso, porque al habernos dicho el ejercicio que esta agua que se ha condensado se está separando, se separa esta agua condensada, entonces este estado 3 solo viene a partir de lo que en el estado 2 era un gas. Entonces, dióxido de carbono más agua, aquí es un gas húmedo, ¿lo ven? Pero en moles 2, debe ser igual a estos moles en el estado 3. Porque al llegar al estado 3, no se están evaporando moles ni se están condensando nada. Todo sigue en estado gaseoso. Entonces, entre 2 y 3, puedo decir que los moles de gas húmedo son constantes. Esto gracias a que me lo ha separado su condensado. Entonces, este ya es un caso especial para el gas húmedo entre 2 y 3. Los moles son constantes. Esto, repito, gracias a que se ha separado la masa condensada. Si la masa condensada se quedaba en el sistema, esto no puede ser posible. Pero como se separó, esto es posible, entonces es una ecuación combinada al gas húmedo. Sería la presión del estado 2 por el volumen 2 sobre la temperatura 2 es igual a la presión 3 por volumen 3 sobre temperatura 3. De acá, como ya he podido hallar volumen 2, la única incógnita va a ser volumen 3. Y ya está, si aquí hay volumen 3, vuelvo acá y hay humedad relativa 3. Y ya puedo hallar todo. Y evaluando ya con datos la ecuación combinada de mi gas húmedo, puedo hallar el volumen 3. 302,0451 metros cúbicos. Con esto ya solo me falta hallar humedad relativa 3. Y como lo dije, acá ya puedo entrar. ¿Lo ven? Entonces esto ya no me sirve. Y le colocaré datos a esta ecuación, de la cual solo va a ser incógnita humedad relativa 3. Vamos con el primero. Presión 2, 3,5. Para uniformizar unidades lo multiplico por 760 para que esté en milímetros de mercurio. Menos humedad relativa 2 es 1, por la presión de vapor 2 es 12,788. Por el volumen 2. El volumen 2, si aquí coloco en metros cúbicos, es igual coloco en metros cúbicos, no hay problema, ¿no? Entonces en metros cúbicos directamente. 110,2737. Sobre la temperatura 2, 15 grados centígrados, 288 Kelvin. Esto es igual a presión 3, 1,3 atmósferas. Nuevamente por 760, así uniformizo unidades, humedad relativa 3, a esto que quiero hallar, ¿no? Humedad relativa 3. Por la presión de vapor en 3, 17,535. Por volumen 3, lo acabo de calcular, 302,0451. Y todo esto sobre temperatura 3.
viene a ser 293 Kelvin. Y así, humedad relativa, simple despeje y se calcula. Así, humedad relativa 3 me sale 27,09%. Y con esto he terminado el ejercicio porque había dado las tres cosas que me pedían.